Ah, ya vamos. Ok, venga. Pues esto empieza muy sencillamente con alguien, que soy yo, presentando al entrevistado, Eduardo. Y por supuesto, casi estoy segura que todos sabemos quién es Eduardo, pero podría ser que alguien no tuviera mucha información, pero eso es muy raro. Pero lo interesante del caso es que a todos nos gustaría saber cómo se presenta Eduardo a sí mismo, porque me ha escrito una frasecita muy linda y yo quiero compartirla con todos. Me parece muy ejemplar la forma en que se presenta él. Les cuento que, dice Eduardo, conocí el movimiento humanista en el año 1973 y participé hasta hoy en sus distintas acciones en el medio y en los trabajos personales que se hacían al mismo tiempo. Escribí algunos comentarios sobre el mensaje de Silo y sobre la disciplina material. Y esa es la presentación. ¿Qué os parece? Pueden escribir en el chat, ¿eh? Y nos cuentan qué opinan. Bueno, pues ahora, para hacer las cosas más fáciles para Eduardo, él me ha propuesto que quiere hablar sobre la guía del camino interno. Entonces, vamos a hacerle algunas preguntitas y le vamos a decir, oye, Eduardo, ¿y por qué te interesa el tema? ¿Qué tiene ese tema para ti? Seguramente para todos los que estamos acá, pero eh, ¿qué te pasa a ti con ese tema? Empezamos la primera pregunta y respuesta. Quizás Eduardo está muteado y necesita habilitar su micrófono. Bueno, buenas noches o buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación y por... Se, se repite la voz. Sí, eco. Tal vez algún micrófono que está activado. Hola, buenas tardes. Bueno, entonces os comento un poco la introducción sobre la presentación. Bueno, ya sabéis más o menos que hemos participado en el movimiento humanista desde el comienzo y posteriormente en el mensaje de Silo. Mi biografía es bastante sencilla, no tengo títulos académicos, no entiendo de casi nada, así que hablo de pocas cosas. Y, pero vamos, el tema que me interesó no es que tenga un problema con la guía del camino interno, sino que el día que me escribió Angélica, dice, oye, ¿podemos hacerte una entrevista? Digo, bueno, vale, dime sobre qué tema. Y me dice, no, no, tú habla de lo que quieras. Entonces, yo entendía entrevista como alguien que te pregunta y tú le respondes. Pero bueno. Entonces resultó que en ese día, en esos días, en la comunidad del mensaje nuestra, las personas que están allí, entre ellas creo que Mónica, que está por aquí, me comentó, oye, a mí me gustaría que habláramos de la guía del camino interno. Y yo dije, ah, pues muy bien, hablemos de ese tema. Cualquier otro tema que aparece en la mirada interna está muy bien. Entonces es un tema lindo y era interesante intercambiar como cada uno lo ve. Entonces coincidió que cuando me llamaste era ese tema el que tenía en mente y como no tenía pensado en ningún tema, surgió ese, dije, bueno, este mismo, porque como lo hemos estado conversando, pues es un tema interesante relacionado con el mensaje de Silo y fue así, no es que yo tuviera ningún desarrollo previo ni nada por el estilo, fue una especie de coincidencia y por eso te dije a bote pronto la guía del camino interno. Luego me lo pensé y dije, bueno, a lo mejor ha sido demasiado bote pronto, pero bueno, es un tema interesante. Así que fue por eso. No sé si esclarece mucho pero, o poco, pero es como una, llamémosle casualidad. Y cuéntanos un poquito, Eduardo, cómo se relaciona eso de la guía con la mística, que también has estado hablando, de otra charla.
Bueno, según conexiones. entiendo, sí, según entiendo, el mensaje de Silo eh, mm, lo que cuenta, lo que trata es de un tema clave, que es cómo convertir el sentido de la vida en sentido y plenitud. O sea, cómo el sinsentido se puede convertir, cómo hacer una conversión. Creo que ese es el tema clave. Y hay un procedimiento que explica que es la revelación interior a la que llega todo aquel que medita en humilde búsqueda. Es decir, no se trata de una enseñanza que alguien te dice o de leer un libro. Se trata de que tú busques en ti mismo dónde está la sabiduría, dónde está el conocimiento. Entonces, este libro, del mensaje de Silo, es un sistema descriptivo de cómo puedes obtener esta, estas experiencias. Es decir, te trata de que tú relaciones tus experiencias con este sistema descriptivo. Y digo descriptivo porque normalmente se suele utilizar interpretaciones sobre los fenómenos, no descripciones. No es lo mismo una interpretación acerca de qué es el hombre, qué es el ser humano, a decir cómo es el ser humano. Entonces, si dices qué es, estás interpretando, estás diciendo qué cosa. Entonces, según las culturas, según los pensamientos, van a decir el ser humano es esto, el ser humano es otro. Sin embargo, si tú lo describes, no arriesgas ese tema interpretativo, sino que tú describes de acuerdo a registros. No simplemente describes cosas imaginarias, tú describes y hay indicadores. Entonces, me parece que el mensaje de Silo es un sistema de indicadores del desarrollo personal. Entonces, meditando y comparando con la experiencia de uno, uno ve qué cosas resuenan, qué cosas no resuenan, qué principios de acción válida llevo adelante, cuáles no, en dónde tropiezo, dónde acierto. En definitiva, cada capítulo tiene un sistema de meditación basado en indicadores, en registro, tanto de la movilización de la fuerza, el trabajo con el guía, los estados internos, todos son descripciones del desarrollo posible y personal. Entonces, eh, en esta conversación que teníamos en la comunidad del mensaje, eh, una de las cosas que me pareció interesante es ver que esta guía del camino interno tiene antecedentes históricos, no es algo nuevo, es algo que afortunadamente se ha recreado con un lenguaje actual, por lo menos actual para nosotros, y además en español, porque si hubiera sido en chino, probablemente no tendríamos ningún conocimiento de esta doctrina, porque tardará un tiempo en que los chinos se enteren de cómo es esto. Digo los chinos o el mundo árabe o el mundo persa, porque traducir una lengua no es fácil porque hay una cantidad de interferencias, de interpretaciones muy complicadas. Entonces requiere un trabajo de experiencia para que la persona que lo traduce pueda entender de qué se trata. Si no, los traductores se encuentran que no saben bien los significados más profundos. Entonces, el tema este de los antecedentes me parecía interesante, cómo en otras culturas se han interesado en dar como pautas para guiarse en este camino interno. Por ejemplo, en la cultura egipcia, eh, textos de hace más de 5.000 años, aparecían unos textos impresos, bueno, impresos no, pues no había imprenta, tallados en la piedra, jeroglífico, estaban, por ejemplo, en las pirámides. En las pirámides había unos textos eh, que se llamaban los textos de las pirámides. Pues eso lo han llamado así los actuales arqueólogos. Y estos textos daban indicaciones de distintos procedimientos, distintos pasos que debía seguir el muerto para
llegar a tomar contacto con el dios, con Osiris, con el dios de la luz. Entonces, con el pasar del tiempo, porque esta cultura dura como más de 3.000 años, o sea, dio tiempo a muchos cambios, los enterramientos pasaron de estar en las pirámides. Enterramientos, estamos hablando de los grandes, los faraones, de la gente pudiente, no todos podían hacerse una pirámide o una mastaba, pero se fueron pasando a los sarcófagos. Entonces, estos textos que aparecían en las pirámides aparecen posteriormente también en los sarcófagos, pero ya pintados o en relieve, y indicaban también lo mismo, recomendaciones, alabanzas, eh, indicaciones de cómo comportarse en este tránsito, en este tránsito. Estos, digamos, sarcófagos eran los lugares de enterramiento, y en el siglo XIX los arqueólogos le empezaron a llamar a este sitio los libros de los muertos, porque estaban en los enterramientos. No es que no es que ellos lo llamaran el libro de los muertos, eso lo han llamado los recientes arqueólogos que estudiaban el tema. En realidad, estos libros se llamaban el libro de la salida a la luz del día, que es distinto. Eh, entonces, estos textos, que por ejemplo yo he estado mirando uno que es muy famoso, porque no solamente estaba en las tumbas, en los sarcófagos, sino también luego se escribían en los papiros, en una especie de papel hecho con plantas, y se escribían ahí también la misma historia. Y hay un papiro de 30 y tantos metros que se llama el papiro de Ani. Era un sacerdote, un administrativo importante, que se lo escribió para él. Entonces ahí lo describe. Hay distintos papiros, pero este es uno muy famoso, y en él va indicado los procedimientos. Y ahí tú puedes ver que ellos le dicen: ahora irás por un pasadizo, encontrarás unas serpientes, ahí después habrá una cámara de fuego, después ta, 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 ta. Entonces va indicándole cómo él tiene que ir comportándose. Y al final de todo eso, si él supera todas esas pruebas, se le hacía un juicio donde se pesaban sus acciones, se pesaban sus vísceras. Entonces, de hecho, en las tumbas aparecen unos vasos, se llaman vasos canopos, que cada vaso, eran 4 o 5 vasos, tiene distinto tipo de vísceras: el hígado, el corazón, los pulmones, ta, 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 y esos iban junto con la momia, que estaba embalsamada. Y ahí es donde se guardaban las acciones de los muertos. Entonces, el resultado final para tomar contacto con Osiris era que el peso de tus acciones fuera equivalente aproximadamente, pero no superior al peso de una pluma. Entonces lo ponían en una balanza. Si la balanza estaba nivelada, en un lado la pluma, en otro lado las vísceras, significaba que habías superado la prueba y podías pasar a ver al dios. Si no, si se nivelaba, entonces no pasabas, ibas al infierno. O sea, no era la cosa fácil. Entonces, en todas las representaciones vais a ver que la palabra siempre está equilibrada. O sea, todos pasan. Era un código que había que poner para influirle a los dioses, para que la cosa: oye, mis acciones son iguales, así que déjame pasar. Sin embargo, cuando pasa a la cultura posterior, a los macedonios, a los griegos, a los cristianos, esa balanza se desnivela y ya no es igual, ya, porque ya no han entendido bien de qué se trata. Entonces ya empiezan a moverla, empiezan a moverla. Lo mismo que empiezan a mover su concepción de los principios que constituían el ser humano. Todo este rollo que os cuento es un poco para relacionarlo con la guía del camino interno. Así que si tengo un poquito más de tiempo puedo decirlo. Bueno, entonces, en la antigua cultura egipcia consideraban varios principios que había en el ser humano. Uno era el cuerpo.
Otro era el K. El K era una especie de duplicado, de doble energético, llamémosle, eh, que era una especie de duplicado. Entonces, cuando representaban, por ejemplo, a un faraón, una tumba, había dos estatuas iguales, una estatua sentada y otra al lado sentada igual. Entonces, no es que fuera la mujer o era o una pareja, no, era el doble, era el cuerpo y el otro es el doble. Ese es un modo de representar el doble. Otras veces lo representaban con dos bracitos encima de la cabeza, indicando que un brazo es igual al otro, es decir, el cuerpo y el otro es el doble. Esos eran los dos principios básicos. Luego había otros principios que era el ba y otro era la sombra. La sombra no la vamos a tocar aquí, pero porque siempre acompañaba al ser humano. Entonces, pero ese otro tercer principio era el ba. Este ba lo representaban eh, como un pájaro con cabeza humana, sea de hombre o de mujer, y solía estar encima de los sarcófagos en las representaciones. Entonces estaba el cuerpo, estaba el ka y estaba el ba. Entonces ese ba era un tercer principio, para nosotros sería como el espíritu, y era eso lo que volaba e iba hacia los planos altos. Entonces tenía que arreglar las cosas pendientes que tenía hasta que podía volar a ver a Osiris, a los planos superiores. Entonces, este, esto, como comentaba antes, esta idea de la diferencia entre el Ka energético y el Ba espiritual se pierde al aparecer culturas como la griega, luego en los cristianos a través de los judíos, en donde el principio, el alma, que sería el duplicado energético, y el espíritu se confunden. Entonces, incluso actualmente, cuando a alguien le preguntas la diferencia entre el alma y el espíritu, dice, bueno, más o menos lo mismo, son formas de hablar. Entonces, para ellos, los antiguos egipcios no eran formas de hablar, es que eran cosas diferentes. Y este ba, este espíritu, se formaba a partir de ese Ka energético, es decir, se fabricaba. Y resulta que, ¿por qué ponían un pájaro? Pues muy interesante ver que es una alegoría de traducciones de impulsos. Es decir, cuando tú tienes, por ejemplo, un resentimiento, un dolor, un odio, te sientes mal, normalmente lo experimentas como algo pesado, tenso, visceral, o sea, terráqueo. Cuando tú tienes una alegría, haces una acción válida, te sientes generoso, eh, alegre, cuando agradeces, tú te sientes más liviano, te sientes como flotar, te sientes muy suave, como una pluma. Bueno, esa es una alegoría de un pájaro que quiere volar. Entonces, la acumulación de acciones que haces que producen estos registros de flotabilidad, de liviandad, van configurando el va, es decir, van configurando un nuevo ser que se va haciendo. Es decir, vas haciendo lo que nosotros llamaríamos un centro de gravedad con las acciones positivas. Cuando nosotros trabajamos con el guía, lo que estamos haciendo es acumular en una imagen los mejores estados positivos, sabiduría, bondad, alegría, etcétera, etcétera, tratando de consolidarlos, como que está haciendo una arcilla, está amasándola, está poniéndola, no la está disgregando, la está amasando. Cuando tiene suficiente solidez, cohesión, empieza a tomar otras características y empiezas a experimentarla como algo que te acompaña. Bueno, eso es la configuración de ese tercer principio, según decían estos señores. Y lo digo un poco con la terminología que nosotros usamos. Entonces, esta cosa de los principios del cuerpo, del Ka y del Ba, es una cosa que es un antecedente de cómo ellos lo entendían y cómo este libro de los muertos del antiguo Egipto, que en realidad no se llamaba libro de los muertos, sino libro de la salida a la luz del día,
que significaba que había un proceso en donde el difunto podía transitar a estos espacios luminosos. Digamos, a la luz del día era la luz de Atón o la luz de Amón o la luz de Osiris, depende de la época en la que estemos hablando, porque en 3000 años los dioses van cambiando bastante de nombres, de características, aparecen dioses nuevos, pero siempre es un dios sol, es el dios de la luz. Entonces, eso es más o menos lo que un antecedente, y este libro de los muertos de los egipcios es una guía del camino interno, donde van pasando como por un sistema transferencial. Desde que mueres van pesando tus vísceras. Luego, si os acordáis, había una ceremonia que, que hacíamos hace tiempo, que era una ceremonia de orden, que era una ceremonia eh, que decía así: eh, ahora que estás muerto y has descendido al umbral del mundo de las sombras, al escuchar sonido de balanzas, te dirás, están pesando mis vísceras. Y será cierto, porque pesar tus vísceras es pesar tus acciones. ¿Veis la relación con ese mundo egipcio donde se pesan las vísceras, las acciones? Primeramente pagarás a los cuidadores, luego entrarás al fuego y recordarás los sufrimientos. En fin, va comentando todo un relato donde va pasando por distintos recintos, como pasaba con estos egipcios que lo aparecen incluso dibujados. Hay dibujos con pasajes subterráneos por túneles, por escalas, y se va encontrando con monstruos, se va encontrando con distintos seres que le van poniendo resistencias y él va dando respuesta. Eso, si os acordáis, eh, lo hemos hecho en algunas ceremonias y en la guía del camino interno también. Entonces, al final, bueno, no al final, después de un rato te dice, reconcíliate contigo mismo, perdónate a ti mismo y ríe. Entonces verás cómo del cuerno de los sueños surge un huracán que lleva hacia la nada el polvo de tus ilusorios fracasos. Y luego sigue así, ¿no? Eh, y luego te dice, sigue al guía fuera de la gruta y no mires atrás por ninguna circunstancia. Paga tu guía y vuelve aquí a donde se pesan las acciones de los muertos. Toda esa ceremonia que se hacía en su momento es muy similar a las ceremonias que hacían del pasaje del libro de los muertos del Antiguo Egipto. Es muy similar, y es decir, lo estoy comentando como un antecedente de ese tipo de relato que puede ayudar. Hay otras culturas eh, en donde también aparece este tema. Eh, por ejemplo, en la escultura mesopotámica, también de una antigüedad, no sé, 4 o 5 mil años, hay poemas que también relatan esta búsqueda de la inmortalidad y van indicando cómo funciona esto. Entonces hay un relato, por ejemplo, eh, para conseguir la inmortalidad, en el caso del poema de Gilgamesh, por ejemplo, eh, es necesario conseguir una planta. Este es otro relato, es otra cultura, no es esa, en donde que habita en el fondo de las aguas. Entonces tienes que bajar a las profundidades, porque allí se oculta el secreto. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que allí hay una energía que necesitas liberar. ¿Qué energía es esa? La energía de los contenidos sin integrar, de los problemas, de los resentimientos. Necesitas liberarla. Y si no la liberas, no puedes conseguir la inmortalidad, no puedes superar, porque entonces tienes que bajar a esas profundidades para tomarla y elevarte para los planos altos. Esa, esa es una cultura donde también se ve este intento de transferir, digamos, diríamos nosotros, las cargas, transferir los contenidos para positivizarlos. Porque si no arreglas tu pasado, tu biografía, no,
no hay futuro, no puede llegar a los planos altos, a los planos del contacto con los dioses, con el Osiris. En la ceremonia del libro de los muertos pasa exactamente lo mismo. Tienes que reconciliarte con uno, con otro, con no sé cuánto, y vas pasando por distintas cámaras hasta que puedes llegar al dios Osiris, en donde ahí se pesan, en tu balanza se pesan, a ver, tus registros, el corazón, que es donde están los registros de tus acciones. Tus acciones están en el cuerpo, están en las distintas vísceras. Entonces se tienen que pesar para poder pasar a otro plano. Eh, en la cultura persa también aparece la misma historia, o sea, en distintas culturas, con distintas alegorías, porque claro, todo esto son alegorías diferentes de una cultura, pero los trasfondos vas viendo que son muy similares. Entonces, en la cultura persa, por ejemplo, eh, también hay dos espíritus declarados, el espíritu del bien y el espíritu del mal. Eh, y Y en definitiva, a ver si lo tengo por aquí, esta imaginería de los, por ejemplo, de los ángeles y los arcángeles, eh, que viene mm, del mundo persa, del mundo iranio, eh, de hace miles de años, indica también esta especie de lucha entre contenidos del mundo inferior, del mundo, llamémoslo, demoníaco, y el mundo angelical. Es otro modo de hablar de esta cultura. Eh, Más tarde, en el mismo mundo persa, hay otras mitologías que también te indican esta especie eh, de transformación de impulsos, diríamos nosotros, en donde, por ejemplo, nos encontramos con el mito de Simur. No sé si habéis oído hablar de Simur, era un pájaro mitológico que vivía Eh, y eso que, bueno, que es verdad que con su amiga, pues ok, mejor así. Este pájaro vivía había vivido durante, al menos había vivido durante tres ciclos del mundo. Es decir, el mundo se había creado y destruido al menos tres veces y este pájaro había sobrevivido, con lo cual tenía mucha experiencia, tenía mucho conocimiento y entonces este pájaro eh, facilitaba la purificación de la tierra y el agua, dando fertilidad y unía el cielo con la tierra y era el mensajero de los dos, como el mensajero de esos contenidos. Y anidaba, gracias a una planta mítica, anidaba en una planta mítica, esa planta mítica era el árbol de la vida, que estaba plantado en medio de un profundo mar, según la mitología zoroastriana. Esta planta tenía poder curativo y cuando Simur volaba, las hojas del mítico árbol se sacudían, permitiendo que todas las semillas flotaran alrededor del mundo gracias a los vientos y las lluvias y existían plantas empleadas en la curación de enfermedades. Este pájaro, entre los mundos superior e inferior, iba conectándolos. Entonces, bueno, este tipo de mitologías, todas hacen referencia a esta especie de relación entre esos dos mundos, el mundo, digamos, de los contenidos sin integrar y el mundo de los contenidos livianos, toda esa especie de mandorla que había, ¿no? En todas estas mitologías se trata de integrar, diríamos nosotros, los contenidos para tener plus de energía y volar a los planos altos, como dirían los egipcios, que él pueda volar a los espacios celestes. En la misma cultura, por ejemplo, china, también aparece esta misma historia. Eh, Hay un mito, que es el mito le llaman Feng Shuang, pero que es el mito del fénix pero y del dragón, en donde el fénix es la parte alada
los registros livianos, y el dragón es la parte terrestre. A veces el dragón es una serpiente. Entonces, es esta especie de polaridad. Es una lucha entre, llamémosle, dos principios, entre la luz y la oscuridad. En la cultura tibetana, por ejemplo, también aparece esta misma historia, en donde para orientarse eh, necesitas seguir los colores intensos, no los mortecinos. Entonces, si los colores son azules, azul intenso. Si son rojo, rojo intenso. Si son amarillo, amarillo intenso. No el amarillo mortecino, no los amarillos, no, esos no, porque te indican registros de zonas bajas. Entonces, oriéntate por la intensidad del color. Bueno, en cada cultura han ido haciendo, digamos, distinto tipo de, reglas mnemotécnicas para ir moviéndose y así, pero siempre tenemos una lucha entre la luz y la oscuridad. Eh, o sea, contenidos de memoria negativa, tensa, visceral, resentimientos, y la luz, contenidos positivos, livianos, unitivos, suaves. Este trabajo es posible hacerlo en vida y lavar la memoria. No hace falta morirse. Ellos lo tenían y lo ponían como una especie de guía. Y nos parece a nosotros que porque lo ponían donde los muertos era una cosa para los muertos, no para los vivos. Pero en realidad esto lo hacían también como ceremonias de, de ingreso en ciertos, cuando los hacían obispos, curas, no se llamaban obispos ni se llamaban curas, eso es una cosa de los cristianos, pero digamos, habían sus sacerdotes, tenían este tipo de ceremonias, de prácticas donde trabajaban estas cosas. Entonces, este trabajo es posible hacerlo en vida y lavar la memoria. Esta memoria acumulada en el transcurso de nuestra vida ha ido sumando capas superpuestas y hay contenidos atrapados en las profundidades que necesitan ser liberados, o sea, integrados en forma positiva para poder volar alto. Eh, es decir, nosotros somos como un único compuesto eh, formado por muchos individuos y por eso cuando maltratas a otros te maltratas a ti mismo. Me explico. Cuando uno ve a las personas, uno dice, yo soy yo y los otros son otros. No se dice, los otros forman parte de mí. No lo ve así. Sin embargo, si uno observa, se da cuenta de que lo que uno percibe lo estructura uno. No es la realidad misma, es la estructuración que uno hace de lo que percibe. Entonces, los demás y el mundo forman parte de mí. Lo que pasa es que uno tiene una especie de esquizofrenia entre mi cuerpo y lo que no es mi cuerpo, entendiendo que la percepción es real, es objetiva y sin embargo es como yo la veo, pero uno no piensa de ese modo y menos lo registra de ese modo. Uno encuentra esa especie de división. Entonces, eh, es importante ese tipo de visión porque cuando tratas a otros como quieres que te traten, te liberas porque en realidad te estás tratando a ti mismo. O sea, el otro, dijéramos, es una excusa, pero tú te estás viendo a ti mismo en el otro. No puedes ver al otro. Lo que ves es lo que tú estructuras del otro y eso lo haces tú. Entonces, cuando tú te enfadas con alguien, esa grabación te la llevas puesta. Y luego, cuando tú vas a otro sitio, en tu memoria aparece. Y si tú no te reconcilias con esa imagen de ti mismo, estás enfrentado a ti mismo. Tienes un problema contigo mismo, no con el otro. Entonces, pero es una especie de ilusión que tenemos de que el otro es distinto de mí. Entonces, eh, eso es importante porque nos va a permitir poder integrar al mundo y a los demás como una entidad, como un todo, no como algo separado. Por ejemplo, en la guía del camino interno, que aparece en el mensaje de Silo, explica cómo liberar la fuerza.
es decir, la energía fijada en imágenes negativas biográficas que impiden el ascenso a regiones puras y a sonidos no conocidos. Es importante ponerse en presencia de la percepción interna y no de una idea acerca de la percepción, que son cosas distintas. Y entonces ahí se relata, no hace falta que lo lea, pero se relata la guía del camino interno. Y te va indicando, por el camino interno puedes andar oscurecido o luminoso. Atiende a las dos vías que se abren ante ti. Esto es parecido como al relato de los muertos de los egipcios. Es decir, te va indicando por dónde tienes que seguir en base a registros. Entonces, si dejas que tu ser se lance hacia regiones oscuras, tu cuerpo gana la batalla y él domina. Te está indicando. Entonces, y te dice lo que te pasa. Entonces te van a brotar sensaciones y apariencias de espíritus, de fuerzas, de recuerdos. Por allí se desciende más y más y vas a ver el odio, el resentimiento, ta, 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 ta. Si impulsas a tu ser en dirección luminosa, encontrarás resistencia y fatigo a cada paso. Esto porque tiene culpable, claro, porque tus recuerdos pesan. Todo eso te impide. Es como una pesa que uno tiene y no puede volar. Dice, en los pasos del ascenso se encuentran regiones extrañas de colores puros y sonidos conocidos, pero para eso tienes que soltar esas pesas o reconvertirlas, tienes que integrarlas de otro modo, porque tu vida pesa, sus acciones pesan, y esas acciones te impiden la escalada, te impiden volar. Entonces necesitas integrar esos contenidos, necesitas reconciliarte con esos contenidos para poder volar, si no, no puedes volar, que sería la parte, digamos, luminosa, la parte alada. Eh, y te dice, no huyas de la purificación, que huye, ta, ta, rechaza el deseo, ta, ta. Bueno, lo conocéis ya, ¿no? Y luego te va indicando no tomar la presión de la luz que te aleja cada vez más fuertemente, absórbela como si fuera un líquido. Es decir, te va indicando los distintos indicadores que vas teniendo. Es decir, no se trata de una interpretación o una historia, sino tú tratas de ir siguiendo los registros en base a experiencias. Y luego te dicen, si no puedes ir más allá, toma esa fuerza, lo más positivo, y vuelve para tratar de seguir integrando contenidos, tratar integrando las cosas hasta que puedas volar más alto, más allá. La integración de contenidos en nuestra memoria es lo que puede producir el cambio. Tienes que integrar tu biografía, tu vida, comprenderla y reconciliarte con ella. Tienes que limpiar la memoria, limpiarla de sufrimiento que está atrapado en las vísceras. Es decir, está atrapado en algún lugar del cuerpo. Al hacerlo, estás limpiando el diamante en bruto que somos. Para que pueda brillar, para que la luz pueda expresarse, y si el diamante no está limpio, la luz no puede expresarse. Si lo haces transparente, la luz puede pasar a través de él. El problema es que no puedes captarla porque el cuerpo es el impedimento, que es donde están esta cantidad de contenidos. En la experiencia guiada de la muerte, eh, que me imagino que la conocéis, hay una nota al final del libro de la comunidad, que es sacada de Las dos fuentes de la moral y la religión de Henri Bergson, que dice, el cuerpo es sin duda para nosotros un medio para actuar, pero es también un impedimento para percibir. Si se desarticula este mecanismo, la puerta que mantenía cerrada comienza a abrirse y algo pasa de un afuera que es tal vez un más allá. Esto no solo ocurre cuando uno muere. Ahora mismo tenemos dificultades para vivir esta experiencia trascendental porque nuestro yo, nuestro sistema de registro, crea mucho ruido. Por eso se recomienda estar en silencio, relajarse y sentir algo más. Pero es difícil traducir al mundo cosas que son de otra profundidad, porque se necesita otro tipo de registro que solo se puede traducir con imágenes de este mundo. Son alegorías, traducciones que nos ayudan a entender, traducciones que concuerdan con el paisaje de uno. En esta guía que te da un modelo para que gradualmente puedas puedas hacer este trabajo de integración de contenidos biográficos.
Así que empiezas a trabajar con la fuerza porque tienes dificultad, porque hay ruido, necesitas bajar el ruido, después sientes la sensación, después extiendes la sensación, me confundo con la respiración, vuelvo a llevar la atención a la expansión, avanzas venciendo resistencia hasta que puedes sentir la sensación que se expande, llega a los límites del cuerpo, la sensación baja, luego vuelve a subir. Es como subir la temperatura de un horno, pero a veces hay grietas en las paredes y la energía se dispersa. Repasas las paredes para subir la temperatura y vas concentrando la energía hasta llegar a un momento en que puedes irradiar. Si te fijas en los hornos, es una alegoría, una expresión. Al principio tú tocas la pared de un horno y está fría. Cuando llegas a 1000 grados ya está caliente. Si llegas a 1500 no puedes tocar la pared porque te quemas. Está irradiando. La fuerza, lo mismo, puede irradiar. Así que puedes irradiar hasta que se produce un fenómeno automático. La energía empieza a circular por el cuerpo. Circula por un canal. ¿Cuál es este canal? Tu tronco, el canal central. Circula y empiezas a sentir una agitación, un temblor en diferentes partes del cuerpo. Empiezan a producirse traducciones de impulsos de esta energía y tienes emociones intensas hasta que llega a tu cabeza y en tu cabeza se traduce en imágenes. Empiezas a ver luces porque la energía llega a los centros ópticos y así siguiendo. Esto significa que durante mucho tiempo el ser humano ha emprendido, experimentado este camino y lo ha traducido y lo ha descrito de distintas maneras, según los paisajes de formación cada uno. Así que esta guía del camino interno da para bastante en cuanto a relacionarla con ejemplos históricos donde se ha tratado también la misma situación, porque no se nos ha ocurrido solamente a nosotros. Esto históricamente el ser humano, como tiene las mismas características que tenemos nosotros ahora desde hace miles de años, sigue funcionando de una manera muy similar. Entonces, ha habido muchos intentos. Afortunadamente, nosotros tenemos ahora un escrito de Silo que lo describe de un modo extraordinario, sencillo, y nos permite poder hacer este recorrido. Pero básicamente se trata de una integración de contenidos y más o menos esto es lo que yo puedo comentaros sobre esta guía del camino interno. Si tenéis algún comentario, estupendo. Muchas gracias por haber escuchado este rollo. Gracias, Eduardo, qué maravilla. Muy Bueno, bueno. aquí Muchas tenemos una mecánica gracias. muy sencilla. Las preguntas o los comentarios los ponemos en el chat y el que quiera hablar sencillamente en reacciones levanta la mano y como lo acaba de hacer Guillermo, este, y le vamos dando lugar a medida que se van sumando. Adelante, Guillermo. No, esos son aplausos para Eduardo. ¿Hay alguna pregunta, comentario? Yo tengo una observación bonita, si me dejan. Adelante. A ver, mi nombre es Carlos Francisco Alonso y más apellidos que no tienen caso en este momento. Yo vengo del Parque Toledo. Yo, bueno, no sé si decir era o soy, como si fuera hijo de Héctor Pojomosky, Héctor Eduardo Pojomosky, que ustedes seguro lo conocen o lo conocieron. Y bueno, cuando partió el año pasado, a mí todavía me tiene desolado. Yo vivo al sur de la provincia de Salamanca, en un pueblo llamado Béjar, y desde aquí me estoy comunicando con vosotros. Yo tenía muchas ganas de saber del Parque Navas del Rey desde hace muchos años, y seguramente nos hemos visto en algún momento, en una reunión de mensajeros o algo por el estilo, ¿no? Quería decir una cosa que me pasa a mí. Hay veces que uno se olvida de todo lo que ha aprendido y de pronto te consigues en el ascensor a una persona y ves su sufrimiento. Y entonces yo digo, hombre, yo veo lo humano
en el otro. Y entonces a lo mejor me sale decir alguna palabra de lo que sea, de apoyo, porque yo de alguna manera puedo observar su sufrimiento y yo sé lo que es sufrir y sé que todo esto que hacemos nosotros va derechito a superar el sufrimiento. Eso por un lado. Por otro lado, quería preguntarles cómo va el Parque Navas del Rey. O sea, ¿tiene el reactor espiritual? O sea, no me gusta llamarlo salita, el reactor espiritual. ¿Tiene un centro de trabajo, un centro de estudio? ¿Me podrían describir un poquito más del Parque Navas del Rey? Gracias, Carlos. Sí, tenemos buenas noticias. Ha sido un largo proceso para conseguir los permisos, pero cada vez nos acercamos más y esperamos tener permiso para construir la sala muy pronto, en pocos meses más. Pero el tema de hoy, te agradezco mucho el interés por Navas. El tema de hoy es la guía del camino interno. Muchos aquí se están aguantando las ganas por hacer una pregunta o un comentario y Ya. queremos disfrutar de nuestro invitado, de Eduardo, que nos acaba de hacer una explicación magnífica, pero que también le podemos ir un poquito más allá. Así que te agradezco nuevamente tus palabras de corazón. Gracias. ¿Alguien levanta manito o quiere escribir su pregunta como gustéis? Eduardo, nos has conmovido a todos, nos has dejado boquiabiertos. Cloti, que está pidiendo la palabra. Adelante. Bueno, voy a decir lo que estás diciendo, Angélica, que realmente me ha parecido muy lindo, muy sintético. Eduardo, muchas gracias. Y sí, realmente que estoy, bueno, me parece una síntesis y una transferencia. Esto de la guía del camino interno, que con todos estos antecedentes históricos que has contado y todo, bueno, genial, ¿no? Que me parece como una transferencia como para ir, como para tenerla de referencia. Bueno, estoy haciendo una reflexión, no te estoy, como para tener, por lo que has dicho tú ahora, me ha llevado a reflexionar que es como una referencia, como para ir practicando. Me ha gustado mucho eso cuando has dicho que llegas ahí donde ya no puedes subir, pero bueno, la cosa sigue, ¿no? El caso es que coges la fuerza y bajas para seguir trabajando y luego sigues ascendiendo. No, no es una cosa cerrada, es una cosa dinámica, es una cosa que depende de tu trabajo. No es un recorrido, como te digo, está vivo, ¿no? Está abierto, está... Esto es lo que me has hecho pensar, ¿no? Bueno, ¿qué pregunta te puedo hacer? Es que no sé, decirte que me ha sugerido eso, ¿no? Y que de alguna manera esa transferencia que sí que conocía, y tanto también la de la muerte, y también la había relacionado con esto, pero me ha hecho mirarla de otra manera, como una, ¿cómo te diría? Como una forma de trabajar diariamente, ¿sabes? Como decir, oye, pues voy a hacer este recorrido como si fuera, como para no perder, como que me resulta muy central este trabajo. Y qué te puedo preguntar? Pues que si lo ves así, como algo, bueno, como algo posible, como un referente, como para ir trabajando, dándole, porque puedes hacer todo ese recorrido por todo el camino interno, ¿no? Eh, no sé si me he explicado muy bien. Muchas gracias, Clotilde. Sí, sí, es un tema para trabajar. Yo lo tomo como referencia porque es un indicador, es como una especie de barómetro. ¿Hasta dónde llego? Hasta aquí. Bueno, tengo que seguir trabajando para llegar un poquito más, porque hay indicadores que a veces uno no tiene. Cuando te dice, por ejemplo, que experimentas la luz y no sé cuántos colores, y yo digo, pues yo no llego no llego ahí, no veo las luces, yo veo los contenidos sin integrar, pero no las luces. Dice, eh,
Rechaza el apego a los recuerdos, queda en libertad interior con indiferencia hasta el ensueño del paisaje, con resolución en el ascenso. Y ahí llega la luz pura, clarea en las cumbres de las altas montañosas. Ya se pone más complicado. Ya tienes que entender cómo es que se traduce esto en tu experiencia. Porque la otra parte la sigues muy bien. El odio, la venganza, la extrañeza, la frustración, no hay que explicar nada. Uno la puede reconocer bien. A medida que va subiendo uno, eh, rechaza el sobresalto, el descorazonamiento. Bueno, lo puedo rechazar o no, pero lo reconoces. Pero a medida que dice, no temas la presión de la luz, ya empieza a complicarse, que te aleja de su centro cada vez más fuertemente. Entonces, es como si dijéramos que tienes que ir liberando la energía que está atascada en los niveles bajos, por así decir. Entonces, para que haya plus de energía y poder tocar otras partes de los espacios de la representación. Entonces es un trabajo, es una referencia, como tú dices, como un barómetro, o sea, un termómetro, como según lo que quieras medir, de tu estado interno. Entonces, ¿hasta dónde llego? ¿Hasta aquí? Bueno, pues voy a seguir trabajando en mi contenido para ver si el fénix o el simur o el ave empieza a volar más alto. ¿Sabes? Eh, las traducciones, por ejemplo, estas que hemos comentado antes, que son eh, angelicales, esta especie de el pájaro, porque ese pájaro que aparece en los egipcios, que es el ba, eh, eso en otras tradiciones eh, que luego aparecen las cristianas, es una cosa mucho más antigua, es una cosa más zoroastriana, más deísta, en donde aparece el tema de los ángeles. Y los ángeles son, si te das cuenta, si los estudias, son distintos tipos de ángeles. No hay simplemente ángeles, están ángeles, arcángeles, tronos, potestades, querubines, serafines. No, hay nueve niveles energéticos, nueve niveles digamos, de registros de mayor y mayor sutilidad. Es decir, que a medida que tus registros internos, digamos, de paz interior, de alegría, no simplemente son de un tipo, sino que se pueden ir, llamémosle, sofisticando cada vez más. Entonces entras en un plano, llamémosle, angelical, aunque nosotros no hablamos en ese nombre, pero sí podemos reconocer, porque nuestra cultura está relacionada con la cultura cristiana, podemos reconocer eh, si tú en vez de hablar de ángeles, hablas de registros cada vez más livianos, se puede entender mejor. Entonces resulta que los registros de mayor unidad interna, de más liviandad, es como si fueran ángeles más sutiles. Entonces, digamos, porque la angelología se mueve, a los ángeles es lo más denso, lo más cercano al ser humano. Por eso se dice que es más denso, porque está más cerca del ser humano. Pero luego ya los arcángeles son un poquito más livianos. Además, no se ocupan de un ser humano, se ocupan de multitudes. Luego están los tronos, que se ocupan, son como si dijeran que se ocupan de distintas tareas, eh, de otros planos. Bueno, en todo caso, esta guía del camino interno, eh, tal como aparece en la mirada interna, no habla de ángeles, no habla de ese tipo de cosas, habla de registro. Pero sin embargo, hay algunos pasajes de la mirada interna donde se habló, dice, cuando se habló de todo esto, se habló de una gran verdad interior. Cuando se trasladó afuera, se erró o se mintió. No sé si os acordáis que eso se menciona en en un capítulo eh, que no me acuerdo cuál es ahora mismo, pero mm, La realidad interior. sí. Entonces, ahí en ese capítulo, ahí podéis ver que, eh, pues aquí dice, en la realidad interior, dice, luego los redentores trajeron la palabra y llegaron a nosotros en doble naturaleza tal. Dice, cuando se dijo todo aquello, colocándolo fuera de la mente, se erró o se mintió. Y en otro capítulo habla de los... ¿dónde está? Ya está. Se habló
ciudades de los dioses donde quisieron arribar numerosos héroes de distintos pueblos, cuando se habló de paraísos en que dioses y hombres convivían en original naturaleza con transfigurada, cuando se habló de caídas y diluvios se dijo gran verdad interior. Y hay otro capítulo que habla de eso que estaba diciendo, de, de los, de los ángeles, arcángeles. Habla de esa cosa. Sí, no, espera. ¿Dónde de los está? mensajeros. Aquí está, mira. Está en el control de la fuerza. eh, ahí habla también, dice, al entender esto y lanzar la fuerza hacia ese punto superior, todo mi cuerpo sintió el impacto de una energía enorme y ella golpeó fuertemente en mi conciencia y ascendí de comprensión en comprensión. También observé que podía bajar hacia las profundidades de la mente si perdía el control de la energía y recordé las leyendas sobre los cielos y los infiernos y vi la línea divisoria entre ellos. En fin, en distintos lugares menciona este asunto de la realidad interior, en donde está alegorizada con distinto tipo de imágenes. Por ejemplo, en la realidad interior, que es el capítulo 20, te dice, eh, no debes creer que los lugares por donde pasas en tu andar tengan existencia independiente. Semejante confusión hizo a menudo oscurecer profundas enseñanzas y así hoy algunos creen que cielos, infiernos, ángeles, demonios, monstruos, castillos encantados, ciudades remotas y demás tienen realidad visible para los iluminados. El mismo prejuicio, pero con interpretación inversa, ha hecho presa de escépticos sin sabiduría que toman esas cosas por simples ilusiones o alucinaciones padecidas por mentes afiebradas. Entonces, todo esto te está hablando de una realidad interior. Dice, cuando se habló de las ciudades de los dioses, a donde quisieron arribar numerosos héroes de distintos pueblos, cuando se habló de paraísos en que dioses y hombres convivían en original naturaleza transfigurada, cuando se habló de caídas y diluvios, se dijo gran verdad interior. Entonces, todo esto te está hablando de eso que estábamos conversando, de todo un trabajo interior que lleva a profundizar en la propia experiencia. Entonces, bueno, interesante verlo. Hay Bueno, una, solo sí, Perdón, que me ha parecido muy significativo, ves que ha sido como revelador, ¿no? Si de pronto tú en el ascenso te falta fuerza para seguir, está muy, esto que has comentado, ¿no? Eso es que también tienes que descender a trabajar ahí para obtener esa fuerza para seguir. O exacto, sea, es que esto parece una tontería, pero a mí me parece súper importante, porque fíjate qué forma de verlo tan diferente. En vez de decir, me quedo frustrado, bueno, he llegado hasta aquí. No. A ver, fíjate a ver en qué lugares ocultos, en qué lugares escondidos, es un poco lo que me has hecho pensar. ¿En qué lugares, en qué vísceras, en qué lugares tienes ahí retenida una energía, algo que no te acuerdas, que no has revisado lo suficiente y que puedes liberar para continuar? Pero fíjate qué manera de hacerlo, ir a superar, ir a trabajar esos contenidos con un propósito muy claro, que es el de el ascenso. Esto es como que se me ha sintetizado, ¿sabes, Eduardo? Mientras comentabas, y bueno, puede parecer muy obvio para todo el mundo, pero para mí ha sido como muy lindo, ¿no? Muy, muy gracias, ¿eh? De sí, nuevo. eso que comentas, por ejemplo, me recuerda, por Mm. ejemplo, el tema de en la mitología cristiana, el tema de la muerte y resurrección del Cristo, en donde él muere y tarda 3 días en resucitar. ¿Y qué está haciendo esos 3 días? Baja al mundo subterráneo a integrar, diríamos nosotros, sus contenidos, reconciliarse con su pasado para poder volar a sus espacios altos y entonces renacer, que es cuando él renace a la vida eterna. Es decir, ahí está contada la misma historia de la integración de contenidos. Es decir, mueres, pasas por el subterráneo, como lo mismo que hemos estado comentando antes de Osiris y esta especie de pasaje, pues el pasaje interior, lavas tu pasado para que puedas encontrarte con el Dios, con la luz.
es el mismo sistema transferencial o autotransferencial. Es decir, es importante eso de la integración de los contenidos, porque sin integrar los contenidos no puede volar. El pájaro ese no puede volar. No puedes tomar contacto con el plano, llamémosle angelical, digamos, con el plano de otro tipo, los que puede volar a tomar contacto con el Dios, lo trascendental o lo profundo. O sea, no puede volar porque estás atrapado en el mundo de las sombras. Fíjate que toda la transferencia que hemos comentado antes, lo hemos mencionado un poquito, que corresponde a la ceremonia que antiguamente se llamaba ceremonia de orden, era un trabajito de integración de contenidos. Era un trabajo muy autotransferencial, muy interesante. Entonces, todo esto te lleva a que una especie de, hay un propósito en este tránsito. Hoy no lo hemos comentado y porque no venía a lo mejor al caso, pero en la reunión que teníamos del mensaje sí lo comentamos, que tenía que ver con, y a eso ya era una visión particular de uno, o sea, no son interpretaciones sui generis, pero bueno, os las comento. Digamos, cuál es el significado de la vida de uno, por qué uno ha nacido, eh, por qué uno ha nacido donde ha nacido. Entonces ahí había interpretaciones y era una especie de hipótesis que personalmente me resuena, y es que cuando hablábamos de los tres principios, esos del cuerpo, del doble y del espíritu, o doble o K, y el va o espíritu, ese espíritu eh, viene en germen, es decir, uno viene con, como decía el negro, viene con el equipo ya preparado. No, o sea, viene con la capacidad, como que dijéramos nosotros, con una semilla que puede desarrollar. Entonces, en la medida que la desarrolla, bueno, eso es distinto a si no la desarrolla. Pero, ¿por qué uno nace de este modo? Porque uno dice, bueno, no tengo idea de qué pasó antes de mi vida. Tampoco tengo idea de qué va a pasar después. O sea, soy un total ignorante de qué pinto aquí. ¿Cómo es que he surgido? ¿Lo he decidido? ¿No lo he decidido? ¿Cómo es que surgió? Entonces, a mí, de mi modo de ver, existe una intención que ha hecho que uno nace donde nace porque de algún modo uno ha elegido mm, nacer en un pueblecito de tal lugar, en una familia de tal sitio, porque era la mejor que se eh, podía ser útil para continúes tu desarrollo. Es como si uno viniera de otro lado, aterriza aquí en paracaídas para ver si ahí puede mejorar y sigue su camino. Entonces, esta vida es un tránsito, una oportunidad para mejorar y ayudar en un plan general que uno no conoce muy bien. Eso ya es una interpretación muy sui generis, que a mí particularmente me ayuda, me tranquiliza, pero que no sé si es posible exportarla a otros, pero me parece interesante. Así que integrar estos contenidos forma parte de esa especie de tránsito como de tarea por hacer. Hay una, una leyenda que se llama no sé si se llama, ¿cómo se llama? La perla de oro, ¿cómo se llama? Es una leyenda persa. Eh, el- ¿Alguno la conoce? La perla, sí, la La perla perla, se llama. sí, la La perla de perla. oro, la perla de, bueno. Yo la Y, conozco como la perla. bueno, entonces ese es un anónimo que, entonces más o menos la leyenda es así, que eh, unos reyes tienen a un hijo, entonces, pero quieren que se desarrolle sin que sea el príncipe, sino que se lo gane, es decir, que se desarrolle. Y entonces lo mandan a nacer en otro lugar. O sea, lo acoge una familia y él no sabe quién es. Esa historia luego aparece en muchas películas, aparece en distintas leyendas, pero es el canto de la perla se llamaba, el canto de la perla. Este canto de la perla, que es un anónimo, eh,
se trata de un personaje que no conoce su pasado, no sabe de dónde procede. Entonces él va haciendo su vida normal, en una familia, no sé qué, y, y sus padres, los reyes, le mandan de vez en cuando alguna señal con algún mensajero, con alguien, como para indicarle el camino, pero sin decirle quién es ni todo eso, para que él se desarrolle. Entonces poco a poco él va avanzando hasta que él descubre quién es. Pero al principio él no sabía. Entonces es un equivalente a lo que nos pasa a nosotros, que no sabemos quiénes somos, de dónde venimos. Entonces, a medida, poco a poco, vas descubriendo que tienes unas características extraordinarias, pero las tienes como ocultas y las tienes que ir desarrollando. Entonces, en esta historia persa, eh, él llega a reconocer que es hijo de reyes. O en otras culturas se dice que es hijo de dioses, es un dios caído. Eh, y normalmente uno lo tiene eso oscurecido, no tiene esas capacidades de reconocimiento, de reconocer de dónde viene. Y esta capacidad de reconocer las experiencias es un fenómeno superior, el tema del reconocimiento, distinto a otro tipo de experiencias más comunes. Entonces, bueno, simplemente quería comentarlo que esto es una historia también que relata ese intento de integración, de recordar de dónde vienes y a dónde vas. Entonces, en la medida en que integras tu vida, en la medida que te sientes, digamos, más feliz, empiezas a reconocer como algo familiar, algo querido. No sé si me explico. Eh, es como, ¿cómo puedes reconocer el sentido de la vida si no lo conoces? Puedes reconocer el sentido de la vida porque tú ya lo conoces. Por eso puedes reconocerlo. Entonces, bueno, es interesante. Es como el canto de la perla, parecido. Hay por aquí otra pregunta también. Si tienes varias, se están acumulando. Sí, yo Se ha ya, destapado toda una cantidad de es- comentarios. estoy viendo a una, Pero dice, sí, vamos con la primera que apareció. Bueno, pues hay tú las tienes mensajes más muy lindos de felicitación. tú las tienes Mira, más ordenadas que yo. sí, sí. Bueno, eh, Carlos de Parque Aldama en México te preguntó, buenas tardes Gonzalo, ¿puedes comentar cómo trabajar con el guía, con el camino interno? ¿Se puede tomar como referencia la ceremonia de la orden? Gracias. Bueno, yo te digo que para mí el tema del guía es un tema muy importante, eh, porque yo lo asocio, para mí es un símil de la construcción espiritual. Es decir, uno dice, bueno, ¿estoy construyendo el espíritu o no lo estoy construyendo? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sabes? Porque, digamos, el doble, digamos, tú dices, bueno, sí, el espacio de representación, las imágenes, los contenidos, toda la traducción de impulsos, todo eso hasta ahí lo puedo entender. Imagino mi casa, todas esas imágenes forman parte de ese doble energético. Vale, pero ¿cómo sé que estoy construyendo un espíritu? Entonces, para mí, la construcción del guía es el indicador. Es decir, cuando tú puedes en una imagen ir sintetizando las mejores experiencias, los mejores atributos, y puede tener identidad, puede tener fuerza, a veces uno lo experimenta como un fenómeno externo a uno, externo a yo. Para mí es un tercer principio que uno está construyendo y que llega un momento en que la solidez que tiene es tanta que tú la sientes tu compañía cotidianamente, te acompaña. Entonces, es como si tú estás, es tu espíritu, pero tú no le llamas tu espíritu, le llamas tu guía, al ángel de la guarda, el ángel no sé qué. O sea, es un principio en el que tú, por ejemplo, tú le consultas, le pides, o guía, ayúdame, dame fuerzas. Es decir, tú has creado una cosa, eh, es como dijéramos, es un mecanismo con el que vienes. Nosotros diríamos, es un mecanismo, el mecanismo del guía interno, que es con el que vienes ya de fábrica, esa capacidad. En realidad es un germen, a mi modo de ver, de tipo espiritual. Entonces, al desarrollar ese guía,
lo que estás desarrollando es tu espíritu, para ponerlo así de un modo más fácil. Y entonces, si tú desarrollas ese guía te lleva a los espacios altos y es el que llamémosle, se desprende en el momento de partir y sigue su camino, porque tiene unas características livianas, como angelicales, como livianas, muy flotantes, distinto a las viscerales o los temas del yo, o el tema biográficos, que tiene más peso. Entonces, este tema del guía me parece muy importante. Entonces, ¿cómo se trabaja? Bueno, creo que un procedimiento muy, muy a la mano, muy práctico, es el que nos dejó el negro, que es la meditación sobre los principios. Utilizar los principios en la vida cotidiana. Los principios serían como las herramientas que utilizamos para fabricar ese espíritu. Es decir, sería cómo construir los registros que van a ir a acumularse en ese guía, en ese centro interno, que es el capaz de volar. Así es como se puede trabajar. Así es como yo lo trabajo, meditando sobre los principios. Y se refuerza con el trabajo con la fuerza, trabajo con el pedido, trabajo con la atención, que son los pilares de lo que antiguamente se llamaba la religión interior, que ahora forma parte del mensaje de Silo. Así es como yo trato de trabajar. Es un tipo de accessis, es un tipo de una síntesis, es una síntesis disciplinaria el mensaje de Silo. Así es como yo lo veo, claro. No sé Hay una, si te vale. Dime. hay una pregunta de Gianluca que dice, ¿se puede decir que el medio de comunicación con el guía es el doble? Bueno, es que sin el doble no puedes comunicarte con nada. O sea, digamos, el doble es la transformación de impulsos del cuerpo. Eso es lo que tienes. Entonces, el guía es una configuración que se va haciendo con ese doble. O sea, no es que se comunique, es que se hace con ese doble. Digamos, se hace con tus contenidos, con los contenidos positivos. Entonces, si tú tomas los contenidos de paz, fuerza, alegría, de bondad, de toda esa sabiduría, lo vas tomando de ese doble. Lo vas tomando de los contenidos biográficos, que son registros, y lo vas haciendo como una pelota, como lo vas compactizando. Entonces, sí, claro, se trabaja con eso. Así es como lo veo. También hay un pedido de Angélica Clate. ¿Se puede decir más sobre el cuerpo bloquea la luz? También esto de subir la energía acumulada. Se, se me fue la concentración, no alcanzo a leerlo bien. Parece, pero el cuerpo bloqueando la luz y también cómo subir la energía acumulada. Sí, bueno, el cuerpo tiene unas características que son una cantidad de transformación de impulsos que justamente por eso muchas veces no podemos percibir registros más sutiles, porque el sistema de tensiones que tenemos son a veces muy burdo, o sea, muy físico, muy táctil, muy intenso. Entonces, si tengo una tensión o un resentimiento, un odio, eso me impide percibir registros más sutiles, más livianos. Entonces, en la medida en que voy integrando mis contenidos, voy lavando mi memoria, voy teniendo más plus energético para percibir un tipo de señal más sutil. Por ejemplo, es distinto que yo atienda, que ya es un punto importante, atender y no me distraiga, a que yo me dé cuenta que estoy atendiendo. El acto de darte cuenta es un acto más sutil que el simplemente atender. Estás poniendo un nivel, digamos, un caudal energético superior. Pues necesitas un mayor esfuerzo. Entonces, cuando tú tienes registros más profundos, si no estás atento, no los captas. Si estás atento es porque
tienes un caudal energético más alto. Entonces empiezas a manejar la energía de distinto modo. Si estás ensoñando todo el día distraído o tenso o discutiendo, toda la energía se está yendo. Es como, no hay modo de... Entonces tienes que parar esa especie de fugas energéticas, eh, tratando de, primero, tranquilízate, relájate, deja de ensoñar tan fuertemente o trata de integrar esos contenidos que te crean tanto problema. Reconcíliate con quien te da el problema. O sea, digamos, arregla esa situación porque si no es una fuga energética. Y no porque lo olvides, digamos, o trates de taparlo, hay menos fuga. No, porque es como el que se ha clavado una espina, la tiene clavada y dice, bueno, no le hago caso. No, la espina la tienes clavada. Mientras no le saques la espina, vas a tener un registro de dolor. Entonces, mejor que atiendas, porque los problemas, por así decir, el sufrimiento, en realidad es una ayuda, en el sentido de que es un indicador de que algo no está bien. Entonces, te están dando señales de que arregles algo. Así que el sufrimiento es un indicador de que tienes que arreglar alguna cosa. Las tensiones, bueno, si hablamos en vez de sufrimiento, de tensiones, estamos hablando de un registro más físico, ¿no? Me tensa esto, me tensa lo otro. Bueno, pues a ver, si es una cosa situacional, es una cosa, pero si es una cosa que se repite cotidianamente, es una cosa, ya es una enfermedad, un dolor más. Entonces conviene que no ir al doctor, sino uno mismo es el doctor, uno se arregla tratando de comprender qué es eso. No sé si vale eso o no vale. Espero que sepáis disculparme, pero no he leído los muchos y bonitos agradecimientos que hay. Me he concentrado en las preguntas. Pero Carlos, nuevamente de Parque Aldama, te pregunta, Gonzalo. Entiendo con lo comentado que el relax y la reconciliación son trabajos trascendentales a hacer. Bueno, en realidad las cosas que hacemos, como hay una película que se llama Gladiator, no sé si la habéis visto alguno, y hay una frase que me gusta, muy linda, dice, lo que hacemos en vida tiene su eco en la eternidad. Esa frase me pareció muy interesante porque lo que tú haces se queda grabado y eso tiene eco en tu vida y también tiene una dirección mental. Entonces, lo que haces, claro que tiene que ver con lo trascendental o bien con el bloqueo de lo trascendental, depende, pero sí es interesante eso, me gusta. Se me quedó de esa película muy linda, a mí me gustó. ¿Podrías repetir el nombre, por favor? Es una película que se llama Gladiator uno, la uno. Ah, en la Gladiator. Ajá. Sí, cuando Maximus, no sé cuántos, arenga a las tropas y les dice, si estáis veis que estáis en campos iluminados y en los valles no sé cuánto, no os preocupéis porque es que estáis muertos. Dice, ahora vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Dice, y lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Dice, más o menos así. Interesante. El gladiador. Sí, el gladiador, gladiator, bueno, gladiador. Sí. Alicia expresa unas gracias muy particulares. Dice, gracias Eduardo por comunicarnos con tanta simpleza esta experiencia profunda y gracias a los amigos de Parquenadas por generar el encuentro. Un abrazo grande. Pero Angélica Clate insiste, dice, ¿los ángeles vienen de qué tipo de registro? ¿Existen Claro, en todas las lo- culturas? sí, el tema de los ángeles, a mí me ha interesado ese tema porque yo digo, ¿de dónde viene esta historia de los ángeles? ¿A quién se le ha ocurrido eso? Y claro, no es una cosa de los cristianos, es una cosa que viene del mundo ario, que toma una variante a la India y otra variante hacia Persia. Son los mismos pueblos, pero que se dividen. De hecho, las mitologías persa y- y hindú, Veda, los Vedas, tienen mucha relación, el Avesta y los Vedas. Y tienen que ver porque son los mismos pueblos.
que claro, luego con el tiempo se van diversificando, pero ahí aparecen esta historia de un modo más claro, el tema de los ángeles y toda la angeología que luego se va a conocer en el occidente a través del mundo judío y los cristianos, viene del mundo más deísta, que son arios, y que tenían este tipo de cultura, de mitología, donde había unos ángeles. Y había ángeles buenos y ángeles malos, que luego van a ser los ángeles y los demonios. Ellos ángeles buenos y vienen de dos principios que están, el principio del bien y el principio del mal. El principio del bien le llaman Ormuz o Marduk o Aura Mazda, y el mal es Arimán. Entonces, esta polaridad entre el bien y el mal está siempre peleando. Es una lucha entre la luz y la oscuridad. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Una lucha entre el sufrimiento y la paz interior. Es una lucha. Ellos la alegorizan con seres, con ángeles, lo mismo que los egipcios alegorizaban el Ba con un pájaro. Es decir, este tema de los pájaros, de los ángeles, tiene que ver con seres alados, es decir, que flotan, que muy livianos, que pueden conectar espacios de la tierra con el cielo. No, no son terrenos, no es un león, no es un toro, que se ha utilizado también en las mitologías. Tiene otras características, otros registros. El toro o el león son diferentes, son más terráqueos. Uno tiene unas características de fuerza y otro tiene de irracionalidad, de fuerza, con los cuernos, todo eso. Pero el ángel es como un pájaro, flota y bueno, tiene otras características. Así que sí, los ángeles tienen otro tipo de registros y existen en distintas culturas, por lo menos culturas que nosotros conocemos como son la cultura persa, la cultura cristiana, aparecen claramente. Bueno, Marina dice, la vida es el medio que utiliza la mente para romper la red de sombras. Ah, una frase muy linda. Luca, con- muy expresivo, qué lindo que todo tiene una misma raíz y un plan. Y viene una pregunta de Lenny, especial. Lo que dijiste, que lo que pienso, siento y hago con el otro, lo hago en mí misma, porque el registro está en mí, yo lo estructuro. Esto, por ejemplo, en la disciplina mental, se registra en el paso 9. Supongo que en las otras disciplinas, en otros pasos. En el mensaje de Silo, ¿dónde se puede encontrar este registro, esta verdad como experiencia? Bueno, por ejemplo, a mí se me ocurre que cuando en los principios, el principio de trata a los demás como quieres que te traten, tú observa que cuando tú tratas al otro, eh, en realidad te estás tratando a ti mismo, porque las grabaciones que tú tienes cuando tú percibes son grabaciones que tú estructuras, tú creas el mundo. Uno dice, no, no, yo no creo el mundo, yo no creo nada, a mí no me crees líos. Sí, tú percibes el mundo y al percibirlo lo estructuras y lo estructuras de acuerdo a tus características, a tu forma mental. Entonces, cuando tú te comportas con alguien, eso queda grabado en memoria. Entonces, lo que tú haces, así, eso eres. Entonces, si tú te comportas de un modo tenso y problemático con otros, eso te lo llevas a la mochila, te lo llevas en tu grabación. Y luego, aunque vayas a otro sitio, te sigue dando problemas si lo recuerdas. ¿Por qué? Porque lo tienes grabado así. Se te ha grabado mal. Hay un error. Tienes que regrabar eso, tienes que modificarlo. Entonces, para eso están las experiencias guiadas, está el tema de trabajo uno mismo, en muchas variantes. Yo uso mucho las experiencias guiadas porque son como una especie de herramienta multiuso. Quiero trabajar con el enemigo, quiero trabajar con la pareja ideal, quiero trabajar con el guía, quiero trabajar con el dolor de estómago, el minero. Tengo que, es decir, es una especie de multiuso y la uso muy a menudo para que hacer que la energía pueda circular
livianamente y hacer una limpieza. Como una, por ejemplo, la experiencia del resentimiento es fenomenal para limpiar los contenidos que están ahí sepultados, seres que están ahí de mi biografía, eh, que, que me crean problema. Lo puedo decir de un modo o de otro, pero si tengo el registro, tengo el registro. Entonces tengo que cambiar eso lo tengo que cambiar. Ahora, por ejemplo, cuando fui a Madrid, fui a hacer un viaje, aprovecho para tomar contacto con personas de mi biografía con las que he tenido una relación durante tiempo. Para bien o para mal, están grabadas. Entonces, en la medida en que hago más liviano esas imágenes, esos recuerdos de memoria, se aligeran mis contenidos internos. Duermo mejor por las noches. ¿Por qué? Porque los contenidos están adentro de uno. Entonces, si tú en algún momento tenías tensión con alguien, por el motivo que fuera, no es un tema de quién tiene razón o quién no, el tema es que se te ha grabado de ese modo. Y entonces, bueno, no es que yo soy el culpable o el otro es el culpable, no se trata de eso, se trata de que hay un error en la grabación, está grabado mal. Entonces tengo que arreglarlo. ¿Cómo lo arreglo? Voy a ver al otro, charlo con el otro, tomo un café con el otro, le cuento su vida. El tema no es tanto que tú hagas ahí una catarsis, oye, discúlpame, perdona. No, no. El tema es que esa imagen no se quede fijada, no se quede inmovilizada. Entonces, es como mover las sábanas en casa para que no se acumulen los olores. Entonces, ventilar la casa. Entonces, esa especie de charla con amigos de distintos momentos de la vida es como limpiar, airear la casa interna. Bueno, así es como yo lo veo, ¿eh? Una cosa muy prosaica, pero Gracias. Victoria tiene dos preguntas. Perdón, Victoria dice, gracias por compartir tus experiencias. Tengo dos preguntas. Una, ¿qué significado le das a la frase queda en libertad interior hacia el ensueño del paisaje con resolución en el ascenso? Y si es oportuna, la otra es, ya que has hablado de distintas culturas y sus alegorías y mitos, ¿cuál sería la alegoría o mito de nuestra cultura humanista? Soy Mariby. bueno, yo no soy un experto en culturas mitológicas, pero bueno, dice que significa quedar en libertad interior. Em, Significa, a mi modo de ver, cuando estás con paz contigo mismo, cuando te has reconciliado. Cuando te has reconciliado con alguien, o también es un proceso, porque a veces no es que digas, ya estoy reconciliado, sino que tú intentas reconciliarte, modificar la imagen, modificar el registro, mover la imagen. Porque cuando mueves las imágenes, me estoy refiriendo a los recuerdos que tienes, los mueves, los modificas, por ejemplo, haciéndole un bienestar. Hago un bienestar y trato de enviarle bienestar a mis recuerdos negativos, es decir, a las personas con las que estoy conectada negativamente, porque he tenido una mala experiencia, por lo que sea. Entonces yo hago una experiencia de bienestar y no lo voy a enviar a una persona enferma, lo voy a enviar a mi contenido enfermo, que está necesitando de liviandad, de alegría. Entonces yo lo envío y trato de esas personas o esas situaciones como teñirlas con bondad, con alegría, con lo mejor, eh, bueno, con paz. Entonces, el quedar en libertad interior es reconciliar con el pasado. Y claro, al reconciliarte, la energía queda libre. O sea, queda en libertad interior. La energía queda libre y puede volar a los espacios de otro tipo, de altos. Así es como entiendo lo de la libertad interior. Y sobre eh, los mitos de esta época, eh, pues me imagino que estarán por salir. Estarán saliendo, pero todavía no lo vemos. No tenemos perspectiva histórica, pero creo que un nuevo tipo de ser humano puede emerger. Tal vez está emergiendo.
aunque sea un momento de gran crisis, justamente porque es una gran crisis, una gran ruptura la que se está produciendo, tal vez por eso, eso indica que, como decía el negro, el traje se está quedando pequeño, no funciona ya. Y ya las distintas culturas que se conectan, o sea, empiezan a producirse una especie de síntesis en donde no prevalece una, todas están, cada uno seguirá con lo que uno pueda, pero empieza a surgir un nuevo tipo de ser humano. Claro, estos son procesos que a lo mejor no son de un día para otro, no es una cosa tan rápida, son procesos, pero uno sí puede tal vez a nivel particular acelerar este proceso. Es decir, a lo mejor no puedes acelerar el proceso de la humanidad, no tienes capacidad para eso, pero tal vez necesita unos cientos, miles de años para avanzar un poco. Imagínate que todavía el Homo sapiens tendrá, no sé, 100.000 años, 200.000 años, pero ¿cuántos años llevan los género Homo? Llevan millones de años. Entonces, lleva su tiempo. No es una cosa rápida, aunque se está acelerando mucho el proceso humano, al menos tecnológicamente hablando, se está acelerando. Internamente no va tan rápido. Seguimos teniendo las mismas características que hace 5.000 años, tranquilamente. Entonces, hay una labor de integración de contenidos importante. Fíjate la cantidad de guerras que hay, la cantidad de discriminación, la cantidad de violencia que hay. O sea, eh, hay tal vez menos que en otra época. Lo que pasa es que ahora los medios de comunicación te martillan continuamente, entonces por todos los lados hay violencia, ¿no? Pero no es que antes no la hubiera, se hace muy presente. Pero esa aceleración te está indicando que llega un momento en que habrá que dar un salto, en donde se queda el traje pequeño y entonces habrá que hacer otro tipo de respuesta. En vez de una respuesta violenta, una respuesta no violenta, porque no es útil, o sea, si con la violencia lo resolvieras, vale, pero es que no resuelve, no lo resuelves. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Creo que es un tema de proceso y en esta época me parecía interesante en otro estudio que hice rescatar en uno justamente esa mitología. Es un trabajo personal de buscar en uno mismo cómo se van expresando esos mitos a veces que son muy antiguos, como estos que comentábamos de la luz y la oscuridad, esta lucha interior. Creo que alguna vez el negro ha comentado que la verdadera lucha del ser humano está en su conciencia, es una lucha entre la luz y la oscuridad. Me resuena mucho lo que decían los mazdeístas, los zoroastrianos, que había una lucha entre la luz y la oscuridad, entre los ángeles buenos y los ángeles malos. Hay toda una pelea entre la integración de contenidos y lo que no se quiere integrar. Ahí hay una especie de... Es decir, seguimos con esa especie de polaridad, de como ser polar, lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, o sea, una especie de polaridad. Entonces, mito de esta época, creo que hay que investigar más. No te puedo decir cuál es el mito de esta época, tal vez de un nuevo tipo de ser humano, pero Hay muchos agradecimientos, en particular de Carlos de Parque Aldama. Comentario ya Luca respecto a la película, de que la música también fue lindísima y espiritual. Y Alberto te hace una pregunta. En Mística de los Oficios dices en el Jardín del Edén, al partir de esta vida vamos al Jardín de las Hespérides, donde esperamos el crecimiento de las buenas acciones. ¿Cómo se traduce o entiende esa alegoría? bueno, todo esto, como tú has comentado, es una cosa que escribí, es muy particular, o sea, nada de conciencia objetiva. Es una cosa en donde, tal como yo lo veo, es que uno vuelve al lugar donde partió. O sea, uno vuelve, es como si dijéramos que uno
quiere volver al paraíso del cual fue expulsado, fue lanzado para hacer un trabajo, un trabajo de mejoramiento personal. Es como si esta vida fuera un tránsito, una oportunidad de mejorar eh, las características espirituales para seguir evolucionando. Entonces, ¿cómo veo esto del jardín del Edén? Lo veo como un lugar hipotético, un lugar imaginario, eh, pero que como una aspiración. Pero al mismo tiempo que una aspiración es como una aspiración a retornar a casa. Es como si, porque tiene el mismo sabor de cuando tú, por ejemplo, estás en paz contigo mismo, es como si lo reconocieras, como si reconocieras algo profundo, y si lo reconoces es porque estaba. Entonces es como eh, ese jardín de las Hespérides, es el jardín al que llegas con las buenas acciones. Eh, pero ya venías con buenas acciones, es decir, vienes con un germen, vienes con un... Cuando tú haces, por ejemplo, el pan, no sé si habéis hecho pan, alguna vez, es una alegoría, es una forma de explicar, pero tú haces pan. Entonces, una vez que tienes hecha la masa, antes de cocinarlo, tú tomas un poquito y lo guardas, porque tiene una levadura, tiene unas características, y por el resto lo cocinas. Con eso que has tomado, lo metes en la nueva masa y esa masa fermenta y puedes producir nuevamente pan. Entonces, yo comento esto porque mi padre era panadero, entonces le veía hacer todos los días eso. Yo le preguntaba, ¿por qué tomas un poquito y lo guardas? Dice, porque eso sirve para la siguiente hornada, para poder la siguiente masa. Entonces esa masa te ayuda porque ya está fermentada, entonces contagia a lo demás. Entonces, pero toma una pequeña parte. Entonces, lo que estamos hablando es de que tu pequeño chispa de espíritu es la pequeña masa que se introduce en el resto para modificarla y que haga un nuevo pan. Y tomas un poquito para el siguiente. Entonces, es como si dijéramos que tú eres un pan previo del cual han tomado un poquito para que el nuevo pan se fermente y pueda comerse. Bueno, es una cosa que a mí me es útil por mi paisaje de formación, pero tal vez a otros no les es útil. No, Vilma ha levantado la mano, pero tienes el micrófono apagado, sí. Sí, gracias, Angélica. Gracias, Eduardo. Esta alegoría del pan me encantó, me resulta muy clara y de algún modo tiene que ver con algo que había apuntado de algo que dijiste hace un rato, ¿no? Em, Porque, a ver, cuando yo trato de pensar quién soy y a dónde voy, me encaja mucho la imagen de soy una intención lanzada, ¿no? Y en relación a eso de soy una intención lanzada, tomo esto que dijiste, no tengo capacidad para acelerar el proceso de la humanidad, pero sí el personal. Entonces soy un pedacito de ese pan con esa levadura que puede, desde el propio proceso, irradiar, contagiar, ayudar a a esa humanidad desde mi pequeño lugarcito, ¿no? Así que todo esto me encajó y me sirve mucho para, bueno, para seguir con mi propio proceso. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a Carlos nuevamente. Adelante, Carlos. Yo quería decir varias cositas, ¿no? Uno, el Pojo tenía una frase suya que decía, eh, es mejor no romper la comunicación que tener razón. Y la verdad es que esto es para ver cómo es la cosa, ¿no? Porque eso es como una pequeña herramienta, como dice Eduardo, que nos ayuda a, ¿cómo lo diría? A poder ir a la raíz del sufrimiento, de lo que está mal y corregirlo, porque no hemos roto la comunicación. ¿Vale? Eso es una cosa. Por otro lado está, y ustedes también lo deben conocer, el libro de Daniel León, que yo lo vi
por lo, ¿cómo se llama? El CEBA, el Centro de Estudios Humanistas de Buenos Aires, que yo le sigo todos los que puedo, todos los que me entero, ¿no? Las sesiones. El Daniel León habla de un momento en el cual ya nosotros estamos a punto de dar el salto de la evolución del ser humano. Y permítanme decirles que desde Silo hasta acá, nosotros individualmente hemos dado el salto. Sobre todo Eduardo, mira qué exposición tan brillante ha hecho, ¿no? Entonces, yo me pregunto, porque también coincide con el libro del León Alado, llegará un momento que el 80% de la humanidad o más verá lo que hay que ver y entonces daremos el salto, ¿no? Entonces, algo tendrá que venir. Y a veces me pregunto, pues, ¿serán los extraterrestres que se manifiesten oficialmente? Entonces, bueno, no lo sé, pero bueno, vamos a seguir en la corriente. Gracias, Eduardo. Gozalo Gózalo. O se perdió administrativamente una N. Gonzalo. Sí, es Gózalo. En el banco me llamaban Gózalo, otros me llamaban Disfrútalo. Así que bueno, como quieras. En mi carnet de identidad pone Gózalo y parece ser que Gózalo proviene de un nombre visigodo, que es Gondisalvus, que es diferente de Gonzalo, que es un nombre propio y del cual deriva González, hijo de Gonzalo. Pero Gonzalo viene de otra raíz, según he leído, porque yo no lo sé, pero he leído eso, que viene de un nombre visigodo, tal Gondisalvus, de origen germánico, pero a su vez era visigodo. O sea, los visigodos venían de lo que ahora es Rusia o el sur de lo que era Ucrania, al sur de Rusia, que está calentito ahora, pues de ahí, de esa zona, venían estos gundisalvos, que en España estuvieron unos cuantos visigodos. Y parece ser que, porque este apellido lo tienen en unas zonas muy específicas. En mi pueblo, por ejemplo, si vas al cementerio verás muchos gozalos, muchos, muchos, muchos. Está lleno de gozalos, pero te vas a otro pueblo y no hay. Entonces, es una cosa particular. Pero es un tema de mucha confusión, porque siempre me llaman Gonzalo, Lozano, no, en todos los lados. Me confunden, pero es Gonzalo. Por lo menos así es como aparece en el carnet de identidad. Gracias. Hay un comentario de Gianluca respecto al mito. Dice, el mito será como dijo un escritor, un hombre que llegó desde la montaña de Sudamérica. Mm. Bueno, Eduardo, esta ha sido la ventana más numerosa y más larga de todo el año. Nos despedimos con broche de oro en diciembre. Realmente ha sido muy numerosa, con mucho intercambio y ya vamos casi para 2 horas en este momento. Bueno, para no aburrir más con estos rollos, eh, podemos saludar a todos, que lo disfruten, que pasen buen fin de año y entrada del año próximo. Y nada, muchas gracias a ti, Angélica. Así que trataré de Hay una escribir. pregunta técnica que dice, Sí, ¿cómo hacemos para encontrarnos con la grabación? Me la están pidiendo. no tengo idea. No tengo idea. La puede responder Eleni. La grabación mañana o pasado estará en el canal de YouTube del Parque Navas, en el Facebook, en el Facebook y en YouTube de Navas. Y si no, no la encuentras, no sé, deja tu mail y yo te la envío. Y le vamos a pedir a Alejandro Valenzuela, que por favor difunda la grabación También. a través de varios medios. Va a llegar, va a llegar. Eduardo, muchísimas gracias, pero muchas, muchas gracias. Ha sido Gracias a todos muy vosotros por la paciencia. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Gracias, Eduardo. Gracias.
Hasta Muchas otra. gracias.